Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Y continuamos con este viaje de conocimiento que nos trae el día de hoy a abordar el tema del Jesús histórico. Nuevamente toca reiterar porque hay personas que son como que más tapados que culo de muñeca. Estamos hablando aquí del Jesús histórico, no del Jesús de la fe, que si bien yo personalmente tengo la firme convicción de que son el mismo, hago la diferencia sana para que, para que los ateos no les pete una neurona y digan, ¿cómo así que Jesús? Si eso es magia, eso es superstición. ¿Y la fuente a dónde está? Lo vi en un TikTok, ¿no? Como dice el famoso meme. Lo vi en un TikTok. ¿Listo? Estamos viendo lo que eran los registros escritos, y ojo, hay un tic muy importante para que tengamos en cuenta, los registros escritos más antiguos que hacen mención de aquel Jesús histórico, evidentemente quitando el sesgo de las cualidades mesiánicas que se le adjudican en sus dichos textos, ¿no? Que el ateo puede justificar diciendo, no, es que eso es mitología que posteriormente se le fue adjudicando a X carpintero de Galilea, ¿no? No hay ningún problema. Entonces vamos a continuar con con esta búsqueda, con este croquis o rompecabezas de aquel Jesús histórico. Habíamos visto ya lo que era el Corpus Paulino y cómo este era el compendio de obras cristianas más antiguo que daba testimonio de aquel carpintero de Galilea. Hoy vamos a ver una fuente ajena al cristianismo, pero que a su vez el cristianismo hace uso de esa fuente como testimonio de aquel carpintero de Galilea que posteriormente pues se le adjudicaron las cualidades de el Cristo, ¿no? Y hoy veremos el acta de juicio al César, al emperador César, por parte de Poncio Pilato. ¿Sí o qué? ¿Qué pasa? Que en la antigua Roma no mataban por matar. Era un gobierno muy bien instituido y cuando se ejecutaba o cuando se hacía efectiva una ejecución, esa persona, la persona en cargo en cuestión, en este caso Poncio Pilato, que era el procurador, tenía que enviar a Roma las actas de los juicios. Muy bien. Y si Jesucristo, o llamémoslo más bien Jesús para no presuponer la cualidad del Cristo, fue ejecutado efectivamente bajo el gobierno de Poncio Pilato, debe existir susodicha carta. Muy bien. Adelantarles de una vez que dicha carta no se encuentra en físico, no se conservaron copias y no tendría por qué haberse conservado copias de hecho porque pues cuál era el interés del Imperio Romano del siglo I, II y III e inicios del IV por conservar el acta de ejecución de un judío más. ¿Sí o qué? No había como mucho... No tendría por qué haber ese interés por parte del Imperio Romano, ¿no? Un imperio que es hostil de cara al cristianismo, por supuesto, que les da mucho más razones pues para no pararle bolas a esas cosas, sobre todo porque en aquel tiempo se les tenía como una superstición perniciosa que se estaba regando por el imperio. Muy bien. Sin embargo, al igual que otros documentos de la antigüedad, podemos conocer que circulaba por X tiempo y a su vez la existencia de esa apta gracias a documentos externos a este que hacen mención de la misma obra en cuestión. ¿Sí o qué? Y para ello nos vamos a valer de un documento que se llama Apología al emperador Antonio Pío del año 150, redactada por el apologeta Justino. Muy bien. De mediados del siglo II. Y a su vez nos vamos a valer del historiador antiguo Eusebio de Cesarea, que va a hacer mención de su dicha obra de aquella acta en su obra Historia Eclesiástica del año 325. Muy bien. Y vamos a proceder a leer el acta, la obra de Justino titulada Apología, libro 1,
en sus párrafos 34 y parte del 35, que dice así: y respecto a la condena de Jesús, vosotros sabéis que fue condenado por Poncio Pilato, como ya hemos dicho anteriormente, y que fue crucificado y muerto, y que resucitó al tercer día, y que apareció a sus discípulos y que les mandó a predicar a todas las naciones, y que todo se encuentra en los registros de Roma, en los cuales se conservan las actas de los procedimientos judiciales de Poncio Pilato. Apología, libro 1, párrafos 34 y parte del 35. ¿Ok? Justino, cuando envía su apología al César, perdón, al emperador Antonio Pío, exigiendo, o más que exigir, pidiendo tolerancia para con el cristianismo, cuando procede a describir las doctrinas cristianas y a hablar sobre este Jesús, Justino le dice al emperador: este que nosotros llamamos el Mesías fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, su procurador, en aquel entonces, ¿no? Y si ustedes quieren tener constancia de estos hechos, evidentemente obviando el tema de la resurrección, que eso ya es cosa de la fe, pueden ir a las actas que tienen ustedes allá en Roma y corroborar estos hechos. Muy bien. Es decir, Justino remite a las autoridades de Roma a corroborar esto con sus propios documentos. Luego en Historia Eclesiástica, libro 2, párrafo 2, dice lo siguiente: y en los registros de los romanos, en los cuales se conservan las actas de los procedimientos judiciales de Poncio Pilato, se encuentra la condena de Jesús, en la cual se lee que fue condenado por haber cometido crímenes contra la ley judía. Muy bien, esto lo podemos encontrar en la obra Historia Eclesiástica, libro 2, párrafo 2, del historiador Eusebio de Cesarea. ¿Ok? Entonces, vamos armando un croquis de las obras más antiguas que hablan sobre Jesús. Teniendo hasta el momento el Corpus Paulino, que es por lo menos 20 años, vamos a usar aquí números redondos, 20 años posterior a la muerte y presunta resurrección de aquel Jesús. Por otra parte, tenemos el acta de juicio promulgada por Poncio Pilato y enviada al César en aquel tiempo, y que Justino retoma en su obra Apología y remite al emperador Antonio Pío a que corrobore esto revisando las actas de Roma. ¿Listo? Vamos bien, vamos bien. No estoy de acuerdo, eso puede ser falso. Ok. Fuentes, no memes. ¿Listo? Recuerda que un sano escepticismo debe estar basado en la evidencia también. No se puede ser escéptico porque sí. ¿Listo? Porque si no, reitero, no eres fideísta, pero eres un negacionista. Lo mismo, pero más barato. No, no, gracias. Nosotros aquí queremos orientarnos bajo una corriente racionalista. ¿Listo? Vamos ahorita a ver lo que probablemente sea unas, si no la fuente más primitiva sobre Jesús. Anteriormente estuvimos viendo las fuentes escritas, pero ahorita vamos a ver la fuente per se más antigua, que reitero, si no es una de las más antiguas, es la más antigua que hace mención de este Jesús. ¿Sí o qué? Lo podemos encontrar en el famoso querigma de Pablo, registrada en su epístola, en su primera epístola a la comunidad de Corinto, capítulo 15, versículos en adelante, ¿no? ¿Y qué es este famoso querigma que se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Corintios? Pues no es ni más ni menos que aquel querigma o aquel credo primitivo, ¿sí o qué? Que consigna en sí la profesión de fe, el símbolo o el credo más cercano a los hechos apostólicos. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque la epístola de Pablo, que la podemos datar en el año 57 después de Cristo, recoge dentro de sí
un credo que antecede a la misma conversión del apóstol Pablo. ¿Ok? Un credo que tranquilamente podríamos remontar a los primeros 5 años de la fe cristiana. En términos históricos, ya lo dijo el escritor Lee Strobel, esto sería una noticia de última hora. Si ya de por sí 20 años, en términos históricos, es muy cercano a los acontecimientos, lo que hace las epístolas de Pablo una fuente demasiado preciosa para reconstruir el marco histórico del cristianismo. Ahora este credo resulta una piedra en el zapato para aquellos miticistas que abogan por un Jesús deidificado con base a los mitos de los años que le precedieron a los acontecimientos. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunos de la corriente miticista que dicen que si bien existió un Jesús, este Jesús se fue deidificando con el pasar del tiempo y de la mitología helenista. Sin embargo, este credo resulta terriblemente contraproducente para este argumento en cuanto a que se puede remontar a los primeros 5 años de la fe cristiana, y para que en una cosmovisión el mito pueda lastimar el mensaje original, se necesita de mucho tiempo. Mucho tiempo. Por lo que esta profesión de fe que hace el famoso querigma de Primera de Corintios es una piedra en el zapato para los miticistas y para los ateos de Facebook, por supuesto. ¿Sí o qué? ¿Y qué dice este famoso querigma? Este famoso credo que Pablo recopila en su epístola. Dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 7. Famoso querigma de Pablo. Muy bien. ¿Por qué es importante este querigma? Porque, reitero, recopila la profesión de fe más antigua que se conozca del cristianismo, y que tranquilamente se puede remontar a los primeros 5 años de la fe cristiana, y que Pablo bebió de ella muy probablemente cuando estuvo en la iglesia de Galacia, en donde hacían presencia en el clero, ¿sí o qué? Apóstoles como Santiago, perdón, se me fue la pinza, donde la epístola a los Gálatas menciona que Pablo fue a hacer presencia a la iglesia en Jerusalén, donde se encontró con las columnas de la iglesia de Jerusalén, los cuales eran Santiago o Jacob, Santiago, Pedro y Juan. Muy probablemente de estos Pablo bebe la doctrina, y puede ser que haya tomado este credo. ¿Por qué? Porque el credo, pese a estar escrito en griego, cuando se refiere a Pedro no se refiere a él como Petros, que sería el equivalente a Pedro, sino que se refiere a él como Cefas, razón por la cual el credo está la epístola en cuestión del pasaje está recopilando un credo cuyo lenguaje original es el arameo, razón por la cual utiliza Cefas en vez de Petros. Muy bien. Vamos bien hasta ahí. Muy bien. Un dato curioso en cuanto a Cefas, es que Pedro, en su segunda epístola, da el valor al ministerio de Pablo y eleva sus cartas al rango de escritura. Muy bien. Para las primeras comunidades cristianas y para el testimonio de Pedro, ¿por qué tenemos que creerle a Pablo? Si Pablo ni siquiera tuvo contacto visual con los apóstoles. Muy sencillo, porque Pedro, que sí tuvo contacto visual con los demás apóstoles y más todavía con el mismo Jesús, corrobora el ministerio de Pablo.
Y eso lo podemos encontrar en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. ¿Listo? Y cito, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos misterios, a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Pedro, al afirmar las demás escrituras, está equiparando las epístolas de Pablo al mismo rango de escritura. Es decir, que para antes de la muerte de Pedro, las epístolas de Pablo, que ya gozaban de gran prestigio dentro de las comunidades, en cierta parte porque tenían el sello de aprobación de columnas de la iglesia como Pedro, ya gozaban del rango de escritura. Y ese fue el encuentro número 2 de este viaje acerca de el Jesús histórico. Haciendo un recorderis tenemos el Corpus Paulino y el acta de Poncio Pilato al emperador César con la orden de ejecución de Cristo. Muy bien. Esa epístola puede ser falsa, esa acta puede ser falsa. Puede. En este mundo todo puede ser falso. ¿Puedes demostrarlo? Ahí está la pregunta. ¿Sí o qué? Es que no se tiene el original, ni siquiera se tiene una copia. Nene, te sorprendería saber la cantidad de copias que hay sobre, por ejemplo. No, y la diferencia entre el presunto autor y la copia que se tiene. Que se da en el caso de filósofos como Platón, Sócrates. Y no te veo llorando, ni chillando por ahí. Muy bien. Señores, no olviden que el dato mata al relato.